tal estáis? Hoy comenzamos ya con el tema 7, que es continuación del 6, por lo cual vamos a seguir hablando de validez. Y también seguiremos centrados en la idea de selección. Veremos a cuántos de los que se han seleccionado en un test para realizar algo, cuántos luego han funcionado bien, cuántos han funcionado mal. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Luego viendo ejemplos lo entenderemos bastante mejor, pero bueno, la idea es a cuántos seleccionamos y cuántos funcionan bien de esos que hemos seleccionado. Ha habido gente que no hemos seleccionado y hubiera funcionado bien, esa es un poco la idea. Bueno, vamos a separarlo en tres tipos de problemas. Índices de validez, hay unos cuantos. Luego veremos también factores que influyen en la validez, los cambios que se realizan. Es muy parecido al de fiabilidad. Cuando hay un cambio en la longitud, nos cambia la validez. Si hay mejoras en algunos de los aspectos, o la variabilidad, la varianza, cuando cambia la varianza, también cambia la validez. Y por último, veremos unos problemas de cálculo de probabilidades que quieren estimar un poco cuál será la probabilidad de que alguien que haya sido aceptado en el test, la probabilidad de que luego funcione en el criterio realmente. ¿Vale? Son los menos importantes, son un poco los más complicados, pero aparecen poco. Los que aparecen bastante son los de índices y longitud y mejoras aparecen siempre. Así que vamos con la primera tanda. Bueno, vamos a ver los siguientes índices. Vamos a ver el de capa, proporción de correctas, sensibilidad, especificidad, eficacia y las razones de selección, que son la razón de idoneidad y la razón de selección tal cual. Está todo en el formulario en las páginas 44-45 y hay una tabla en la página 43, que es esta de aquí, que es muy importante y yo me la aprendería siempre igual, es decir, ponemos aquí el test y aceptados y rechazados en el test. Y después aquí criterio, aceptados y rechazados. Porque si los ponemos al revés, aquí el criterio y aquí el test, nos empezamos a liar. Entonces, siempre test y criterio. Aceptados, rechazados en el criterio. Vamos ya con algún ejemplo concreto. Problema. Dice, a una muestra de 100 sujetos se les ha aplicado un test en proceso de validación que trata de diagnosticar el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. A su vez, estos mismos sujetos han sido evaluados por un experto. La clasificación realizada por el test y por el experto aparece a continuación. Y nos dan esta tabla en la que podemos ver que aquí tenemos el test, ha dado diagnóstico sí TDAH o no TDAH, es como aceptar y rechazar. Y después lo ha validado un experto diciendo si tenían TDAH realmente o no tenían tantos sujetos. ¿Vale? Entonces esta tabla está como la necesitamos nosotros. Aquí el test, como aquí, aceptados, rechazados y el criterio aquí. Entonces solo tenemos que seguir los pasos. Nos pide la sensibilidad es igual a y tenemos en la página que os hemos dicho anteriormente la sensibilidad que es NAA entre NAC. Bueno, aquí tenemos toda la explicación de lo que es NAA, NAC, pero ni siquiera nos hace falta. También tiene lógica. NAA es el número de aceptados en el test y aceptados en el criterio. O lo que es lo mismo, este de aquí. NAA es este de aquí. Y NAC aquí. Entonces nos vamos a nuestra tabla y tomamos los análogos. Es decir, NAA, los que han dado que sí, tanto en el test como en el criterio, 34. Entre NAC, que son los que han dado que sí, aceptados en el criterio, 49. ¿Vale? O sea que cuando ya tenemos la tabla solo hay que operar, ver a quién se corresponde, 0,69. Así que ya tendríamos nuestra respuesta correcta, sería la B. Listo, seguimos. Nos pide también el número de falsos negativos. El número de falsos negativos, por suerte, también nos lo pone tal cual el formulario. Nos pone que los falsos negativos son estos de aquí. Son
los que han sido rechazados en el test fueron negativos en el test, pero luego han sido aceptados en el criterio. Luego sí que han funcionado bien, o en este caso bueno, han tenido TDAH. Es decir, sería NRA, que es esto de aquí. En nuestro caso, 15, directamente. El número de falsos negativos es 15. Así que la respuesta correcta es la B. Vale, continuamos. El mismo ejercicio, seguimos con la misma tabla y el mismo diagnóstico TDAH. Esta vez nos pide el coeficiente kappa de Cohen. Este suele dar bastantes problemas, así que vamos a hacerlo con calma. El coeficiente kappa de Cohen tiene esta fórmula, donde pone FC y nos pone número de casos en los que hay coincidencia entre las puntuaciones del predictor y las del criterio. Que haya coincidencia es sí, sí o no, no. Es decir, aceptados en el test y el criterio, esto sería que hay coincidencia NAA en la tabla, o no, no. Estos de aquí. ¿Vale? Para kappa de Cohen son estos dos los que nos van a hacer falta. Entonces, FC es tal cual, el número de casos en los que hay coincidencia. Este no tiene problema. Sería tal cual, FC sería sumarlos. Aceptado, aceptado, 34, más rechazado, rechazado, 41. Nos da 75. Vale, lo reservamos. Y ahora nos dice FA. Tenemos aquí FA. Y FA es el número de casos en los que cabe esperar que las calificaciones del predictor y las del criterio coincidan por azar. Este ya es el que da problemas y además no está muy clara la fórmula en ningún sitio, en el formulario no, por lo menos. Así que es otra de las que hay que aprenderse, anotarlo por ahí y aprenderse de memoria. He vuelto a poner aquí la tabla. ¿Vale? Tenemos que hacer esta nueva tabla, aceptados, rechazados, en el test, en el criterio, y colocamos los totales que ya los teníamos calculados, bueno, los teníamos, nos los daban aquí, 49,51, 44,56. Para calcular FA vamos a tener que calcular, otra vez, son las que coincidan, ¿vale? Tenemos que hacer del AA y del RR. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Pues el AA, que es estos dos, tenemos que hacer la fila por la columna entre el total. El total no lo he puesto aquí, pero son 100. Es la suma por filas y por columnas. Bueno, pues para calcular FA primero tenemos que hacer 44 por 49, la fila y la columna, entre el total 100. Y lo mismo también coinciden rechazados y rechazados. Con rechazados y rechazados lo mismo. Es decir, en esta casilla, en esta de aquí, su fila, bueno, esta sería la columna por la fila entre 100. ¿Vale? Siempre fila por columna entre 100. Pues aquí serían 56 por 51 entre 100. ¿Vale? Eso es lo que hay que tener claro. Primero, la casilla aceptados, aceptados, su fila por su columna entre 100 y rechazados, rechazados, fila por columna entre 100. Y de ahí nos va a salir la FA, sumando esos dos datos, es decir, 44 por 49 entre 100, más 56 por 51 entre 100. ¿Vale? Lo hacemos con calma y todo esto nos da 50,12. Y esa es nuestra FA, nuestra frecuencia estimada por azar. Y ahora ya sí que no tenemos ningún problema, aplicamos la fórmula de aquí. Es decir, K será FC, que hemos dicho que era 75, está por ahí, menos FA 50,12, entre N, que es 100, menos FA, otra vez, que es 50,12. Y nos da un total de 0,49. ¿Vale?
La capa de Cohen en el formulario también aparece con proporciones, en el libro también. Bueno, yo utilizo esta, que es la que el formulario está en la página en la que le corresponde y demás. Lo que pasa es que sí que es verdad que la FA vais a tener que estudiarla, aprender a hacerla así y ya estaría. Vale, por último nos ha dado 0,49, es decir, la opción correcta pues es la A, B. Y ahí habríamos terminado. ¿Vale? Este tenía su cosilla. Venga, continuamos. Segundo ejercicio. Dice, se está realizando una selección para cubrir una serie de vacantes de traductores. Hay 20 aspirantes, a los que se les pasa una prueba escrita de inglés. A continuación se les hace un examen práctico que consiste en una traducción oral simultánea en un congreso. Para ser admitido en la prueba práctica fue necesario que los aspirantes obtuvieran al menos un 8 en la prueba de inglés. De los 20 aspirantes, 6 superaron ambas pruebas. 2 superaron el punto de corte en la prueba escrita, pero fallaron en la traducción. 4 no llegaron al punto de corte en la escrita, pero superaron la traducción. Y 8 fueron rechazados en ambas pruebas. Y nos van haciendo una serie de preguntas. La primera es: la proporción de clasificaciones correctas a partir de la prueba escrita de inglés es... Y tenemos la fórmula de proporción correctas en el formulario. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser completar esta tabla, que esta vez no nos la dan. Y así vemos cómo se haría. Lo mismo, tenemos que poner aquí el test, aceptados y rechazados. Y aquí arriba el criterio, aceptados y rechazados. En este caso el test es la prueba escrita de inglés. Y el criterio es la prueba oral. Entonces, son 20 en total. Vamos a poner aquí ya 20. Vamos por los datos que nos dan. De los 20, 6 superaron ambas pruebas. Pues aceptado y aceptado. 6 aprobaron ambas, pues superaron ambas pruebas. 2 superaron la prueba escrita, pero fallaron la traducción. Es decir, esos 2 en el test sí que aprobaron, pero el criterio no. Aquí iría el 2. ¿Vale? 4 no llegaron al punto de corte en la prueba escrita. O sea, 4 fueron rechazados en la prueba escrita en el test, pero superaron la traducción. Fueron rechazados en el test, pero aprobaron el criterio. Y 8 fueron rechazados en ambas pruebas. Rechazados, 8. Y esta es la forma de rellenar esta tabla, ¿vale? Con un poquito de cuidado. Ahora ya, bueno, hacemos las sumas por filas y columnas. 6 más 2, 8, 12, tienen que sumar 20, vamos bien. 6 más 4, 10 y 2 más 8, 10. Y así ya teniendo esta tabla ya no tenemos apenas problemas, ¿vale? Lo que tenéis que entender y aprender es a confeccionar esta tabla a partir de todos estos datos que nos dan. Y ahora ya aplicamos la fórmula de proporción de clasificaciones correctas, que no hay más que seguir la tabla. NAA, aceptados, 6. Más NRR, rechazados, 8. Entre N total, que son 20. Pues 14 entre 20 nos da 0,7. Es decir, la respuesta correcta es la A. ¿Vale? Continuamos con más preguntas, porque una vez que está hecha la tabla, pues ya solo tenemos que aplicar las fórmulas y fijarnos bien. Razón de eficacia de la prueba. La fórmula es esta. Razón de eficacia es NAA entre NAT. NAA 6. Y NAT es el de aquí, ¿vale? Aceptados en total. Aceptados en el test, quiero decir. Serían 8. Entonces, 6 entre 8, 0,75.
La respuesta correcta es la C. Y con esto ya habríamos terminado este problema. Entonces aquí también, recapitulando, lo importante es hacer bien la tabla. Poner siempre el criterio aquí, el test aquí, para que luego no se nos líe con la tabla que nos da el formulario, que es lo que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que seguir siempre el formulario. Vale. Problema 3. Si de los 150 aspirantes a un puesto de trabajo se seleccionan 60 y después de un periodo de entrenamiento se contratan definitivamente a los 23 que superaron esta fase, nos dan las distintas opciones: razón de eficacia, selección, idoneidad. Bueno, creo que no hace falta del todo hacer la tabla, pero bueno, una vez más vamos a hacerla para ver cómo sería. Sabemos: test, aceptados, rechazados, criterio, aceptados, rechazados. Uy, aquí no. Criterio, aquí, aceptados, rechazados. 150 en total. ¿Vale? Pues aquí 150. Se seleccionaron 60. Fueron aceptados en el test 60 en total. Esto iría aquí. ¿Vale? Se seleccionaron, el test dijo que aceptaban a 60 en total. De los que después el criterio fue el que dijo que superaban 23 de estos 60. Es decir, aceptaron el criterio de estos 60, 23. ¿Vale? Y no tenemos más datos. Este lo podemos calcular restando 60 menos 23, que nos da 37, pero el resto no los podemos calcular. Así que veremos cómo lo que nos piden y vamos haciéndolo. Nos dan varias opciones, entonces, bueno, vamos a intentar calcular cada una a ver si podemos y a ver si nos da lo que dicen ahí. Razón de eficacia: NAA entre NAT. NAA son aceptados, aceptados. Entre NAT, aceptados en el test, 60. Hacemos 23 entre 60 y nos da 0,38. ¿Vale? Pues no es 0,43, con lo cual no vamos bien. Vamos a por la B. Razón de selección: número de aceptados en el test, 60, entre N total, 150. Y esto nos da 0,40. Pues es cierto. La B ya sabemos ya que es la verdadera. ¿Vale? Y vamos a mirar la C por si acaso. Razón de idoneidad: NAC entre N total. Vale, N total sí sabemos que son 150. Pero NAC son aceptados en el criterio. Aceptados en el criterio sería lo de aquí. Y no lo tenemos. Y no tenemos forma de calcularlo. Así que esta no nos la pueden pedir. Así que sabemos ya que nuestra respuesta correcta es la B. ¿Vale? Venga, vamos ahora por el 4. A ver, dice: en la tabla adjunta se presentan las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos en un test de aptitud numérica, así como la puntuación alcanzada en el examen de matemáticas al final de curso. Este problema lo hicimos, creo que en el tema 6, calculando la validez y demás, pero bueno, ahora nos preguntan otras cosas. Nos dice: si a partir de un 4 en el test se predijera que los sujetos van a alcanzar un 6 como mínimo en el examen, la sensibilidad de la prueba sería... Bueno, este problema es bastante... tiene su cosilla. A ver, lo primero vamos a calcular la puntuación que obtiene cada sujeto en el test. En total, por así decirlo, la X. Como sumando por filas. El sujeto 1 ha acertado 4, el sujeto 2 ha acertado 3. ¿Vale? Vamos poniendo 4, 3, 5, 1, 4 y 2. Bueno, pues según este test predice que los que hayan sacado, está un poco mal, pero bueno, 4 o más, alcanzarán un 6 como mínimo en el examen. ¿Vale? Lo que predice, aquí va lo que predice.
por ejemplo, este que ha sacado un 4, sí obtendrá más de 6. ¿Vale? Más de 6. Vamos a ponerle así. Obtendrá más de 6. El segundo ha sacado un 3, predecimos que no, menos de 6. 5, como, sí, más de 6. El 1, este no sacará más de 6. Este sí y este no. ¿Vale? Todos los que tengan 4 o más, predecimos que van a obtener más de 6 en el examen. Es como que los hacemos aptos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir contándolos. Vamos a hacer, como siempre, la tabla. El test, aptos o aceptados, rechazados, y en el criterio aceptados, rechazados. ¿Vale? Los aceptados en el test son los que hemos dicho que van a ser los que van a obtener más de 6. Que han sido, según nosotros, 1, 2 y 3. Estos 3, en total, han sido aptos para el test. Esto va aquí, aptos en el test. Vamos a poner la n total también aquí, que siempre nos ayuda un poco. Son 6 sujetos. Entonces, sabemos que aquí van los otros 3. Y ahora vamos a mirar el criterio. El criterio lo tenemos en la calificación que han obtenido al final en el examen. Y ahora vamos a mirar si ha acertado. Por ejemplo, este decía más de 6 y ha obtenido un 7. O sea que este, bien. Este, en cambio, decíamos que iba a obtener menos de 6 y ha obtenido un 8, con lo cual este sería un falso negativo. Lo hemos rechazado en el test, pero resulta que sí que ha funcionado bien en el criterio. Este sería un falso negativo. Este ha ido bien. Este, habíamos dicho que predecíamos menos de 6 y ha obtenido menos de 6. O sea que está correctamente rechazado. Vamos a ir primero, vamos por partes. Los aceptados en el criterio. Los aptos en el criterio serían los que han obtenido más de 6. 1, 2, 3 y 4. En total son 4. Y de ellos, los que ha acertado el criterio son estos 3. Este decíamos que iba a ser más y ha acertado. Este también y este también. ¿Vale? Aceptados tanto en el 3 como en el criterio son 3. Y este que no había sido apto en el test, resulta que en el criterio sí ha sido apto. Es un poco lioso ir con calma. Ese iría aquí, rechazado en el test, pero aceptado en el criterio. ¿Vale? Y luego tendríamos, ya no nos haría falta, podríamos hacer todo aquí haciendo restas y sumas, podríamos calcular tanto el de aquí como el de aquí, pero para que veamos si nos cuadran, los de aquí serían que han sido aptos en el test pero rechazados en el criterio, que hayan obtenido más de 6, que predecimos más de 6, pero no han obtenido menos realmente, pues no hay ninguno, 0. Y en esta columna o esta casilla son rechazados en el test, rechazados en el criterio, es decir, los que hemos predicho que iban a ser menos de test y ha sido así, que serían menos de 6 y luego ha sido así, sería este y este, son 2. Y ahora tenemos que mirar que todo nos cuadre, todas las sumas. 3 más 1, 4, 0 más 2, 2, 3 más 0, 3, 1 más 2, 2, 4 más 2, 6, pues todo nos cuadra. ¿Vale? Tenía su dificultad. Leerlo bien otra vez, entender bien. Apto en el test es que predecimos que va a obtener más de 6, o lo que es lo mismo, que tenga más de 4 en el test. Y apto en el criterio es que realmente haya obtenido más de 6. ¿Vale? Volver a leerlo y hacer vosotros la tabla. Y a partir de aquí ya ninguna complicación. Creo que nos piden la sensibilidad, que tenemos aquí la fórmula, que son aceptados en ambos, o aptos en ambos,
entre aptos en el criterio, que aquí sí que son 4. 0,75. ¿Vale? Y después el número de falsos negativos, si lo miráis otra vez también en la fórmula, son los que han sido rechazados, son falsos negativos porque han dado negativo en el test, pero resulta que luego sí que han funcionado. Ese sería el que hemos dicho que iba a obtener menos de 6 y resulta que luego ha obtenido un 8. A ese lo hemos dado como negativo, pero era falso. ¿Vale? Bueno, tenéis en la fórmula que son estos de aquí. ¿Vale? Falsos negativos. No es una proporción, es tal cual, es 1. Ha habido un falso negativo. ¿Vale? ¿Vale? Revisarlo bien hasta que lo entendáis. Porque este ha caído pocas veces de este estilo, pero bueno, está bien para entender realmente de lo que nos están hablando con falsos negativos, con apto en el test, el criterio. Entonces, volver a mirarlo e intentar hacerlo vosotros viendo quién coincide y quién no. Bueno, y con esto hemos terminado los primeros problemas, que son los de índices. El resto son bastante parecidos los que caen en los exámenes, así que bueno, yo creo que podréis ir calculándolos. Y ahora vamos con el siguiente tipo de problemas, que son los problemas de los factores que influyen en la validez. Es decir, cuando hay algún cambio, cómo cambia la validez. Entonces vamos a ver primero los problemas de longitud. En la página 48 tenemos esta fórmula de la n, ¿vale? Que se parece bastante también al tema 4, al de fiabilidad. Va a ser un poco la misma idea. Es decir, tenemos un coeficiente de validez y queremos un coeficiente de validez nuevo, ¿vale? El nuevo va a ser la mayúscula, y para ello pues tenemos que añadir ítems paralelos, como hacíamos en el tema 4. La idea va a ser un poco la misma. Y va a pasar además igual, n no va a ser cuántos elementos, sino n va a ser elementos finales entre iniciales. ¿Vale? Tenéis en la página 48 la fórmula y ahora la aplicaremos. Y veremos también algo que suelen preguntar bastante en teoría, que es que el coeficiente de validez tiene un máximo, tiene un tope, por así decirlo, que es el índice de fiabilidad, o lo que es lo mismo la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Nos valen los dos. El índice de fiabilidad es el tope que puede alcanzar el coeficiente de validez. Nunca vamos a poder pasar de ahí. Entonces veremos como algún problema que tiene un poco de truco porque vamos a utilizar esto. Pero bueno, vamos ya con el primero. Problema 1. La fiabilidad de un test compuesto por 25 ítems es 0,70 y su validez es igual a 0,80. ¿Cuántos ítems habría que añadir al test para alcanzar un coeficiente de validez de 0,90? Bueno, vamos a ir poniendo los datos. La fiabilidad del test compuesto por 25 ítems, bueno, 25 ítems van a ser los elementos iniciales, 25. Y la fiabilidad del test 0,70. Como es del test, es XX. Y su validez 0,80. ¿Cuántos ítems habrá que añadir para obtener una nueva validez de 0,90? A esa la ponemos en mayúscula. Bueno, pues no tenemos más que aplicar la fórmula. Sería 0,90 al cuadrado por 1 menos la fiabilidad 0,70 dividido entre validez antigua 0,8 al cuadrado menos la nueva al cuadrado por la fiabilidad. Y aquí viene un problema que este año, este curso 2022, ha dado mucho que hablar en los exámenes. Creo que cayó en el examen de mayo o en el de junio. Ocurre lo siguiente, si hacemos toda esta operación seguida en la calculadora, nos da 3,33, todo junto. Y si lo hacemos por partes, si hacemos primero la parte de arriba
y luego lo de abajo redondeando y haciendo después la división, nos da 3,43. ¿Vale? Yo lo guardo ahí. Pero bueno, a nosotros nos da 3,33. Pero sabemos que esto no es lo que tenemos que añadir ni nada. Recordar que n era elementos finales entre iniciales. Nosotros queremos los finales, con lo cual los elementos iniciales pasan multiplicando, ¿vale? Los elementos finales son n por elementos iniciales, por 25. Y así nos da 83. Pero estos son los finales, tampoco son los que tenemos que añadir. Para calcular los que tenemos que añadir, tenemos que restar 83 menos 25, que nos da 58, y estos serían los ítems que teníamos que añadir. Y aquí ocurrió que el 58 lo buscamos en los resultados y no está. Yo no veo tanto problema. El que más se acerca es 61 y por mucho. Además, no hay ninguna duda, no es 4, no es 86. Yo no veo problema, pero hubo gente que se despistó con esto y demás. Cuando ocurre algo así, vais al que más se acerca y ya está. Y si no, lo que ocurre es que aquí lo habían calculado con este 3,43, que es haciendo las operaciones aparte. Si tomamos aquí n como 3,43 y multiplicamos por 25, ya nos da 86, algo así, y al restarlo sí que nos da 60 con algo, 61, ahí sí que nos da. ¿Vale? Entonces, ese ha sido un poco el problema y la discusión. Pero bueno, yo en un examen, a no ser que si aquí hubiéramos tenido 59 y 61 y demás, pues podríamos tener duda, pero 4 lo han puesto pues por si ponemos la n, 86 por si ponemos los finales, y bueno, yo creo que está bastante claro que es 58. Y bueno, para los que lo veáis, que sepáis que en muchos problemas de n de este tema ocurre esto, o sea que no os agobiéis demasiado con los decimales y con que no os salga exacto, y si no lo probáis haciendo de una forma o de otra, pero vamos, si no, no hay problema, hay que ir al que más se acerque y ya estaría, ¿vale? Y este pues no tiene ningún otro problema. Vamos al siguiente, que dice, sabiendo que el coeficiente de alienación de un test compuesto de 20 ítems es 0,6 y que su coeficiente de fiabilidad es 0,75, ¿cuántos elementos paralelos deberíamos añadirle para alcanzar un coeficiente de validez de 0,90? Bueno, es más de lo mismo. Solo lo he puesto pues porque esta vez nos dan el coeficiente de alienación y así repasamos el tema 6. Coeficiente de alienación nos dice que es 0,6. 20 ítems iniciales. Elementos iniciales 20 ítems, coeficiente de fiabilidad 0,75 y queremos un coeficiente de validez de 0,90. Entonces lo que nos falta es el antiguo coeficiente de validez. Recordar que el coeficiente de alienación era la raíz cuadrada de 1 menos coeficiente de validez al cuadrado. Y que esto lo resolvíamos, sustituimos, ponemos aquí 0,6 y seguro que recordáis que para eliminar esta raíz elevamos al cuadrado los dos miembros de la ecuación, de tal forma que aquí nos queda 0,36 y en este miembro se nos va la raíz con el cuadrado, ya ha desaparecido. Ahora también seguro que recordáis, este lo pasamos para allá y hacemos un intercambio. Rx cuadrado igual a 1 menos 0,36. Es decir, esto nos da 0,64 y por último el coeficiente de validez es la raíz de 0,64, que es 0,8. Y ahora sí lo tenemos, no hemos acabado, ahora ya hay que calcular la n. Pero bueno, ahora ya no es más que aplicar la fórmula. N igual a coeficiente de validez nuevo al cuadrado, 0,9 al cuadrado, por 1 menos fiabilidad, entre el antiguo al cuadrado menos
el nuevo al cuadrado por la fiabilidad. Nos da 6,23. Yo lo hago todo seguido. Si luego salen los decimales un poco raros, pues ya veremos. 6,23. Pero esto aquí no hemos acabado. Tenemos que calcular los elementos finales, que son n por elementos iniciales, que nos había dicho que eran 20. Y esto nos da 124,6, que sí que como son elementos sería más o menos 125 elementos finales. Pero como nos decía añadir, tenemos que hacer la resta. 125 menos 20 que teníamos, 105 habrá que añadir. ¿Vale? Y aquí ya sí que tendríamos, si lo habríamos terminado, añadir 120. No, 105, perdón, añadir 105. Y esta vez sí que lo tenemos tal cual. Añadimos 105 y ya lo tendríamos. Este no tenía mayor misterio, que como nos daban el coeficiente de alienación, pues quería verlo también. Problema número 3. Este cayó en un ABEX en 2021. Dice, se ha desarrollado un nuevo test para medir la satisfacción laboral. El test presenta un coeficiente de fiabilidad de 0,85. En la tabla adjunta se presentan los resultados obtenidos por 8 sujetos, así como sus puntuaciones en satisfacción laboral, criterio emitido un año antes. ¿Cuántos ítems habrá que añadir a los 10 originales para obtener un coeficiente de validez de 0,95? Bueno, aquí vamos a leer las respuestas que nos dan. Nos dicen 13 ítems, B, el coeficiente de validez no podría alcanzar un valor de 0,95 y C, 10 ítems. Bueno, pues ya que nos dicen esta B, vamos a mirar. Hasta ahora no nos habían puesto eso ninguno, entonces, pues bueno, se supone que sí que alcanzarían. Aquí, ya que nos dicen esto, vamos a pensarlo un poco y vamos a ver cuál sería el máximo que puede alcanzar. Hemos dicho que el coeficiente de validez va a ser siempre menor o igual que el coeficiente, no, que la raíz del coeficiente de fiabilidad, o lo que es lo mismo, el índice de fiabilidad. Entonces vamos a hacer la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, que es 0,85. Y ese va a ser el máximo que puede alcanzar. Pues hacemos la raíz de 0,85 y nos da 0,92. Es decir, efectivamente nuestro test no va a poder alcanzar ya una validez de 0,95, porque siempre va a ser menor o igual que 0,92. Y la respuesta correcta sería la B, sin tener que hacer apenas cálculos. Si tuviéramos que hacer cálculos, era complicado. El T sería la X, la satisfacción laboral sería la Y, y tendríamos que calcular en un primer momento el coeficiente de validez haciendo el coeficiente de correlación. Yo con la calculadora pues tampoco habría problema, lo podemos hacer directamente, ¿vale? Podéis intentarlo, hacer todas las cuentas. Luego nos daban el coeficiente de fiabilidad, nos daban los elementos iniciales y el final que queremos que sea 0,95. Aplicaríamos la fórmula de la n y veréis que esta fórmula os da negativa. Y ahí es cuando también pues, podéis pensar, uy, aquí está pasando algo. Pues lo que está pasando es que es imposible llegar a este valor. Así que de las dos formas podríais. Pero yo, si me ponen en un examen esta respuesta ahí, pues por si acaso lo pruebo. En los anteriores, como no nos decían nada de eso y ya todo eran ítems, pues ni siquiera hemos probado, porque parece ser que sí que se podía alcanzar, ¿vale? Pero cuando ya nos ponen esto, pues por si acaso, y así nos ahorramos media hora de trabajo, ¿vale? Bueno, para terminar con este bloque vamos a hacer un problema que apareció en septiembre de 2021 en ABEX y que dio un poco de problema, nunca mejor dicho. Dice así, ¿cuál sería el valor del coeficiente de validez de un test si redujéramos el 20% su longitud, sabiendo que el 64% de la varianza del test está asociada con la del criterio y que el coeficiente de fiabilidad del test es 0,82? Bien, vamos poniendo datos por ahora.
el 64% de la varianza del test asociado con el criterio sabemos o debemos saber que es el coeficiente de determinación, 0,64. Y con esto calculamos el coeficiente de validez antiguo, que sería la raíz de 0,64, 0,8. En la página 48 tenemos esta fórmula en la que a partir del coeficiente de validez antiguo y conociendo ahora la n, que es como siempre elementos finales entre iniciales, y con el coeficiente de fiabilidad calculamos el nuevo coeficiente de validez. ¿Vale? Es como al revés de los anteriores que hemos hecho en los que calculábamos n, ahora calculamos la RXY. Pero el problema vino en el 20%, en lo de reducimos el 20% de su longitud. Ahí es donde está el problema. Bueno, esto es un poco, si reducimos algo el 20%, ¿vale? Si lo reducimos, quiere decir que nos quedamos con el 80%. Nos quedamos con el 80%. Por ejemplo, si nos hacen una rebaja del 20%, lo que acabaremos pagando es el 80%. ¿Vale? Nos quedamos con el 80%. Entonces, esa sería nuestra n. Yo creo que aquí estaba un poco el problema. N es 0,8. ¿Vale? Porque si de cada 100 reducimos 20, nos quedamos con 80. Es decir, es como que elementos finales serían 80 e iniciales 100. ¿Vale? Aquí estaba un poco la dificultad, porque a partir de aquí pues, no tiene ningún problema. Ya sabemos que n es 0,8, aplicamos la fórmula. Y nos sale RXY antigua 0,8 por la raíz de 0,8, que es nuestra n, dividido entre la raíz de 1 más n menos 1, que es 0,8 menos 1, por el coeficiente de fiabilidad, que nos lo daban directamente 0,82. Y calculando todo esto con cuidado con las raíces y demás, nos sale 0,78. Es decir, la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Quedaros con eso. Si nos dicen que se reduce, si algo se reduce un 20%, nos quedamos con el 80%. Estos son problemas de porcentajes que se dan en la ESO y demás, pero claro, que luego se nos olvidan. Nos pilla un poco como ahí. ¿Vale? Sería, si se reduce un 20%, si los iniciales tomamos como que si los iniciales eran 100, le quitamos 20. Los finales van a ser 80 y n va a ser 80 entre 100. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, con esto sí que habríamos terminado todos los problemas de esta tanda del tema 7. Seguimos con el siguiente apartado.